Sí, entonces hoy vamos a ver el libro Hechos, Hechos capítulo 1, el libro Hechos capítulo 1, verso 1 a 11, el libro Hechos capítulo 1, verso 1 a 11. Sí, lo leo. Hechos capítulo 1, verso 1 a verso 11, sí, lo leo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Sí, hasta aquí leímos. Sí, el libro Hechos, ¿verdad? Iniciando aquí Hechos capítulo 1, aparentemente termina Hechos capítulo 28, el libro Hechos de los apóstoles con el Espíritu Santo, pero realmente este libro se continúa hasta hoy, ¿verdad? Se continúa. Y no sé cuántos capítulos llevaría en el libro de memoria de Dios, pero después de haber ya escrito el primer libro Hechos acá, iniciando capítulo 1 hasta hoy, ¿verdad? Casi por 2000 años se continúa, ¿verdad? Se continúa, porque según la obra del Espíritu Santo aún está transformando miles, billones de personas constantemente para su preparación, para poder encontrar con Cristo cuando Él venga en su segunda venida y entrar en su reino, ¿verdad? Eh, pues aquí el libro Hechos capítulo 1, enseñando de el principio de formación de la iglesia primitiva en Jerusalén. El Señor quiere hablar muchas cosas, ¿verdad?, hacia nosotros. Y Hechos capítulo
1, están hablando primer verso, ¿verdad? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esta parte ya está mencionado, ¿verdad? Y anteriormente en el libro San Lucas capítulo 1, verso 1, una forma de carta dirigida hacia excelentísimo Teófilo, ¿verdad? Suena un poco diferente, ¿verdad? Eso capítulo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, excelentísimo Teófilo, ya diferente, ¿verdad? Pues San Mateo, San Marco, San Lucas, San Juan, para evangelizar al mundo entero. Por medio de primera escritura de Lucas, ¿verdad? Excelentísimo. Teófilo, siendo ya salvo renacido, ya se vuelven como hermano común, ¿verdad? Entre nosotros. Pues ahora no, ya se quita, ¿verdad? Excelentísimo, sino Teófilo, o hermano Teófilo. En esa forma se escribe por medio de escritor, de hecho, nunca se escribe. Y pues aquí están ya hablando de una esperanza muy grande, que es la venida del Espíritu Santo. Antes de Cristo, el Espíritu Santo no pudo llegar aún todavía en la tierra, porque no está bien acondicionado el mundo por causa del pecado, pero Cristo nace según toda la palabra del Padre y desde su concepción, ¿verdad? Nacimiento, su vida y bautizo y también, ¿verdad? Muerte en la cruz, crucificación y sepultación y resurrección. Y aquí ya están hablando, ¿verdad? Su vida, ascensión al cielo. Toda la cosa tal como está escrito en el Antiguo Testamento como la promesa del Padre, por Cristo Jesús se cumplió de una manera perfecta. Cristo no vino, ¿verdad?, por otro propósito. Cristo vino con el único propósito y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por causa del pecado, el mundo está muerto. Por causa del pecado, el mundo está separado de Dios. Por causa del pecado, el mundo perdió todo y se sujeta a la maldición, ¿verdad? Por causa del el pecado y sujeto a la muerte que es el diablo. Pues hasta el final, pues no nacer bajo maldición y vivir en esta tierra bajo la maldición hasta llegar al fuego eterno. Pues una maldición terrible, ¿verdad? Toca el mundo por causa del pecado. Por eso, Cristo vino hace 12,000 años, no para otra cosa, no para prosperidad ni sanación, milagros, señales. Cristo no vino, ¿verdad?, para mostrar algo, sino brevemente, ¿verdad? Cortantemente, Cristo vino a salvar al mundo de sus pecados. Como dice San Mateo capítulo 1, verso 21, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Para esto Cristo sacrificó su Hijo unigénito. Como tal dice San Juan 3, verso 16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre entregó su Hijo unigénito llamado Jesús como Cordero, cargado el pecado del mundo y después marcha hacia matadero para cancelación del pecado con su sangre, con su muerte, ¿verdad? Esto es el propósito de la venida de Cristo. Hoy en día, ¿verdad? Mucha iglesia equivocada, ¿verdad? Están enfocando en otra cosa, en prosperidad, más ganancia, una vida mejor, una vida abundante, en milagros, sanaciones, echar demonios, hacer o hablar lengua, montonazo de cosas está aumentando, ¿verdad? Pero olvidando el propósito de Cristo con su venida, que es salvar al mundo de sus pecados. Siguen siendo pecadores, congregan, siguen siendo pecadores, hacen toda la cosa,
final, nada que ver con Dios, ¿verdad? Por eso aquí Hechos están hablando un punto. Cristo ya vino, cumplió su misión de una manera perfecta. Por eso él, antes de entregar su espíritu, antes de morir, él declaró, ¿verdad? Ante todos seres vivientes y hasta muerto, ¿verdad? Cristo dice, consumado es. Ante todos seres humanos, vivo. Y Cristo murió, fue sepultado y vivificado en su espíritu fue otro lado, al espíritu encarcelado. Y predicó, dice, fue y predicó. ¿Qué predicó? Declaró lo que acaba de cumplir. Pues ante todos los espíritus que están en otro lado, sin cuerpo, pero ellos siguen existiendo, ¿verdad? Cristo fue y declaró, ¿qué dijo? Consumado es. Por eso Cristo es, ¿verdad?, el Salvador para todos los que están vivos aquí físicamente y también para los muertos también, ¿verdad? Pues Él declaró, confirmó de su venida y muerte y resurrección. Y después viene formación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por eso aquí el libro Hechos están hablando, Cristo, ¿verdad?, sobre la venida del Espíritu Santo. Vamos a ver, Hechos capítulo 1, verso 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y habiéndoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, y la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Debe haber sido tomado Cristo al cielo, pasando apenas 10 días. Viene el día Pentecostés, ¿verdad?, la venida del Espíritu Santo sobre los santos justos reunidos, 120 justos en el aposento de Marco. Como dice Hechos capítulo 1, versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, que los reunidos eran como 120 en número, dice, sobre 120 justo, renacido, salvo, ¿verdad?, por la fe en el Evangelio de Cristo. Aún no están sellados con el Espíritu Santo, pero está acondicionado para recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no llega en toda parte del mundo, sino en Jerusalén. Por eso Cristo dijo que no fueran fuera de Jerusalén, sino esperasen lo que el Padre había prometido. Por eso, 120 justos, ¿verdad?, reunidos en el aposento del Marco, ¿verdad?, esperando que llegara el Espíritu Santo. El día Pentecostés sí llegó el Espíritu Santo. Ahí se formó primera iglesia. Primera iglesia, iglesia primitiva en Jerusalén, ¿verdad? Ya con este número 120 justo que están en Jerusalén sellado con el Espíritu Santo, Dios va a cumplir su voluntad, ¿no? Por eso ahora Cristo dijo esto, versículo capítulo 1, Hechos capítulo 1, verso 6. Entonces los que se habían reunido
le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Los discípulos estaban enfocados, ¿verdad? ¿Cuándo, Señor, recuperará, verdad, su reino? Pero Cristo, ¿verdad? Dice, no toca a vosotros saber cuándo, ¿verdad? Tiempos, sazones, sino en sola potestad del Padre. Solo vosotros, ¿verdad? Dice, pero dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El enfoque del Señor está en esto. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y me seréis testigos. Cristo quiere que, verdad, todo ello testifiquen de lo que Cristo ha hecho y enseñados para rescatar, salvar a todo ello. Parte de Cristo ya cumplió su misión y acondicionó, ¿verdad? Y a los que creen para que ellos puedan recibir al Espíritu Santo. Pero los demás aún no conocen este evangelio verdadero hecho por el gran sacrificio de Cristo, por obediencia y sujeción de Cristo al Padre. Por eso ellos que son ya salvos, conocedores de la verdad, tienen que anunciar. Sin que conozca a nadie pueden creer. Sin creer no hay salvación, porque la salvación viene por la fe únicamente. Pues aquí está un asunto muy, pero muy importante, ser testigos. Pues seré testigo, me seré testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta la última de la tierra. En esto, Cristo está enfocado, ¿verdad? Pues aún no vayáis, ¿verdad, Señor? Señor dice, ¿hasta cuándo? Que venga el Espíritu Santo. Con él sí va, predicando en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Porque ese asunto de salvar alma, ese no es con fuerza, con esfuerzo. Ese no es contra sangre y carne nuestra guerra, contra principado y potestad de la tiniebla. Así que testificar de la obra hecha por Cristo para salvar al mundo, ¿verdad? Esto es evangelización o predicación, es una guerra, pero una guerra terrible, ¿verdad? Pues ustedes mientras predican el evangelio pueden ver mucha teoría, mucha doctrina, mucha lógica, pero equivocada, que está dominando, ¿verdad?, la mente y corazón de muchos. Pero cada vez que nosotros intentamos a predicar, se pegan mucha doctrina falsa, mucha idea falsa, mucha religiosidad equivocada, ¿verdad? Está formado en el corazón. Por eso el diablo, para no perder a nadie, está formando ese tipo de doctrina, lógica, religiones, ¿verdad? Muchísimas teologías, ¿verdad? Para agarrar y amarrar a uno para que no se vaya de su mano. Así que nuestra evangelización, nuestra predicación es ya contra Satanás, ¿verdad? Deshaciendo todo ese tipo de doctrina que esclaviza a uno y liberar su alma con poder del evangelio de Cristo. El evangelio mismo es tan sencillo, pero tan poderoso. Pero hasta que se toque, ¿verdad? Hasta que se toque el corazón de uno con el evangelio con fe, demasiado obstáculo está puesto. Pues aquí, Señor, están hablando sobre el poder. Recibiréis poder cuando haya venido
sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego, ¿verdad? Me seréis testigos en Jerusalén, a los judíos, bien judaizados. Cercamente está judaizado, pero con el poder del Espíritu Santo convencer a ellos y rescatar alma, salvar alma. El Espíritu Santo tiene que trabajar en eso. Y en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Por eso Hechos hasta hoy se continúa. Ahora el Espíritu de Dios está tocando aquí en este país, Costa Rica, ¿verdad? En Nicaragua, Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Belice y 23 islas que hay en Caribe, ¿verdad? Así, mucho. Todos los países, ¿verdad? Únicamente por oír el Evangelio, por los salvo, sellado con el Espíritu Santo, por obra del trabajo, de obra del Espíritu Santo, uno puede liberarse de la mano del diablo. Por eso nosotros, por ser testigo, ocupamos ese poder. Una vez, ¿verdad? Intenta, predica uno, una otra manera, no quiere escuchar. Está muy cerrado. Y también muy altivo. Está muy catolizado, catolizado, ¿verdad? Algunos. Mucha forma, mucha manera está resistiendo contra el Evangelio. Por eso abandonamos a esa alma muy altivas, por eso no puedo. Esa persona muy católica, por eso no puedo. Esa persona muy ignorante, por eso no puedo. Esa persona ya muy, ¿verdad? Metido en su religión, en su denominación, en su iglesia, por eso no puedo. No es así. ¿Para qué poder, verdad? ¿Para qué poder? Por eso el Señor nos dio, ¿verdad? Sin límite un poder llamado que la iglesia, la oración. Mientras nosotros cumpliendo, ¿verdad? La voluntad de Dios, llegamos muchas veces a obstáculos de dificultad. Por eso oramos, por eso pedimos a Dios para que Dios nos dé, ¿verdad? Mayor sabiduría y captar esa persona, ese corazón que está tan equivocado, cómo rescatar, cómo desatarlo. San Mateo capítulo 21, están hablando Cristo que envía, ¿verdad? Sus dos discípulos en ¿cómo se llama? El vamos a ver, en una aldea que se llama, si se me olvidó ese nombre, San Mateo 21. Y Betfagé, ¿verdad? Betfagé, capítulo 21, San Mateo, capítulo 21, verso 1, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino. Con ella desatarla y tráemelos. Y si algunos dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Pues ahora Cristo envía dos discípulos, ¿verdad? A una aldea que se llama Betfagé, al monte de los olivos, cerca de Jerusalén, para desatar una asna atada y un pollino con ella. Esto es la figura de, ¿verdad? Liberar a un alma atada por el diablo, por mucha, ¿verdad? Doctrina falsa, bien atada. Ella, esa asna nunca solita, ¿verdad? Pueden desatarse. Hasta que alguien llegue, ¿verdad? Desatarla. Y ese pollino, desatarlo. Pero siempre tiene que estar atado. Así es, ¿verdad? Seres humanos nacen en el mundo como si fuera asno y pollino. Como inmundo nace en el mundo, como pecador. Está atado de su Señor, cual diablo, dominante sobre el mundo entero. Tal como dice el libro Romanos capítulo 5, verso 12, por tanto como el pecado entró en el mundo.
por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos. Todos están sujetos a la muerte, que es el diablo. El pecado está atado. ¿Quién puede liberarlo? Los discípulos. Enviado de Cristo. Por eso, y Señor, ¿verdad? Y dando el poder por su Espíritu Santo que iba a llegar sobre su justo, renacido, salvo, y manda su misión del testigo de Cristo para salvar a final, ¿verdad? Y por dos discípulos, liberado ese asna y pollino. Cristo montado con este pollino entra en Jerusalén. Nueva Jerusalén, que es el reino de Dios, ¿verdad? Hablando reino de Dios. Cristo montado en el pollino entra en la ciudad Jerusalén. Así que Cristo ya ahora se convierte como por Espíritu Santo. Espíritu Santo mora sobre cada justo, ¿verdad? Así que uno convertido, renacido, salvo, con ello, Cristo entra en donde? En la nueva ciudad, Jerusalén. Nueva Jerusalén, el reino de Dios. Por eso esto es como una sombra de evangelización de cristianos. Está hablando aquí San Mateo capítulo 21, ¿verdad? Por eso mientras nosotros intentamos desatar ese asna o ese pollino, se encuentra mucho nudo, complicadísimo. Jamás sola asna puede, mucho menos, ¿verdad? Cachorro de asna, pollino, ¿verdad? Mucho menos todavía. Por eso ellos solo esperan la mano de los hijos de Dios, que venga que desate. Romano dice, Romanos capítulo 8, un poquito vemos, vamos a buscar el libro, Romanos capítulo 8. El libro, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18. Si leo el libro Romanos capítulo 8, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquí los hijos de Dios plural no está hablando de Cristo, sino de nosotros que somos hijos de Dios, sellado con el Espíritu Santo. Así que el anhelo ardiente de la creación. ¿Cuál creación? La luna nos espera, el Marte nos espera anhelosamente, o el bosque, árbol, mar, peces. Aquí no está hablando de esa creación. Esa creación es seres humanos, criatura de Dios, pero sin salvación. ¿Me explico? Pues esa creación suena como criatura sin salvación. Cuando Dios mira del cielo a la tierra, se encuentra dos tipos de personas, teniendo formación del cuerpo igualita. Dos ojos, una nariz, una boca, una cabeza, ¿verdad? Todo igualito, ¿sí? Pero ante los ojos de Dios se ve como dos tipos de personas. Criatura, hijo de Dios. ¿Me explico? Entre nuestra familia también puede ser criatura o hijo de Dios. Tío, criatura, porque a un pecador.
madre, hija de Dios, hijo de Dios, porque salva. Una cosa, ¿verdad? Mi primo, criatura, mi hermanito, justo renacido, hijo de Dios, diferente. Entre familia también pasa lo mismo. Pero según el punto de vista de Dios, ¿verdad? Cualquier persona, sea rico, hipermillonario, o político, presidente, sea quien sea, con pecado, ¿oh? Criatura, como una creación, nada más. No llegaron transformación en ser hijo de Dios. Sigue siendo criatura corrompida que nació por Adán con pecado, bajo la maldición. Los hijos de Dios ya estaba así, pero un día escuchando el Evangelio transformado, ya renacido, sellado con el Espíritu Santo, se convierte en hijo de Dios, heredero de Dios, coheredero juntamente con Cristo. Ya está destinado para la gloria de Dios. Diferente. Aunque tiene el mismo cuerpo, aunque vive en la tierra, igualito, pero según el punto de vista de Dios, totalmente diferente. Pues en este caso, verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación, esa creación no está hablando luna, el sol, o el bosque, el peces. No está hablando de esa creación, sino criatura, seres humanos, como criatura de Dios sin salvación. ¿Qué anhelo tiene? El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de él, que la sujetó en esperanza. ¿Quién sujetó? En vanidad. Y la sujetó, pero en esperanza, dice. ¿Cuál esperanza? Esperanza de ser transformado, siendo renacido, sellado con el Espíritu Santo. Un día puede ser transformado en hijos de Dios por oír el Evangelio y creerlo, y final sellado con el Espíritu Santo, se transforma como hijo santo de Dios. En esa esperanza, Dios sujetó al mundo entero, toda la criatura, en vanidad. Por eso Dios dijo, ¿verdad? Dios dijo a Adán, tú eres polvo, y final volverás al polvo. Por tanto, tú obediste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que yo te mandé que no comiese. Maldita será la tierra por tu causa. Por causa de Adán viene maldición, ¿verdad? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, el diablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Está listo, ¿verdad? Ya para castigo eterno. Pero en esperanza Dios la sujetó, la creación, toda la criatura. En esperanza, ¿cuál esperanza? La esperanza de venida de Jesucristo para cumplir la salvación del mundo entero. Y luego, por su iglesia que va a compartir este evangelio, buena noticia, para rescatar a todas las almas, toda la criatura. Pero el Señor dice, San Mateo capítulo 28, San Marcos capítulo 16, ¿verdad? Y dice, y predicar a toda la criatura, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Por eso ahora está una ambición muy importante. Ser testigo, testigo de Cristo, testigo de la salvación hecha por Cristo Jesús. Y anunciar a toda la creación, a toda la criatura que está sujeta en vanidad, sujeta a Satanás. Por eso, primer Juan capítulo 5, verso 19 dice, sabemos que nosotros, todos nosotros somos de Dios. Nosotros que son hijos de Dios, que somos sellados con el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Mas el mundo entero está bajo, sujeto a Satanás, dice, al maldín.
Por eso, ante los ojos de Dios se ve diferente. El mundo entero está dominado por el diablo, como una criatura corrompida por el pecado, está destinada para el fuego eterno. Los hijos de Dios para la gloria de Dios, totalmente diferente. Por eso ahora nosotros estamos en el campo de batalla. Este año 2024 se levantará mucho hijo de Dios. Por esa esperanza Dios abrió un año más para nosotros, para llevar una guerra horrible, terrible, ¿verdad? Contra Satanás, para rescatar nuestra familia, para rescatar nuestros amigos, para rescatar nuestro compañero del trabajo y de estudio, nuestro pariente, nuestros conocidos, hasta nuestros desconocidos, tenemos que rescatar. Para esta ambición, Señor, aún todavía nos tiene en esta tierra todavía. No para que vivamos mejor, comamos mejor, que tengamos mejor nivel de vida, no para eso. Por eso ahora Romanos capítulo 8 están hablando muy claramente de este punto, otra vez, versículo 20, porque en la creación, la criatura fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahí se nota, ¿verdad? ¿Cuál es la esperanza de Dios que puso en esa creación, en esa criatura corrompida, que nacen bajo la maldición? A la libertad, dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ellos todos quieren ser hijos de Dios, pero solo nunca, jamás pueden. ¿Quién puede? Los hijos de Dios, con su manifestación, con su llegada en diferentes hogares, diferentes casas, diferentes ciudades, diferentes países. Llevando este evangelio se presenta cada hijo de Dios, justo renacido con el evangelio, predicándolo, puede rescatarlos para que ellos puedan llegar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así. Hay esta función de nuestro ser como testigo de Cristo. No, nadie va a llegar a ser la libertad a la gloriosa, pero la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso, ¿verdad? Primer propósito de llegada del Espíritu Santo sobre nosotros, ¿verdad? Sería como ser testigo de Cristo. Por eso ahora, en Hechos capítulo 1, está hablando bien, ¿verdad? Detalladamente. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Según esa palabra que el Señor dijo, capítulo ya 2, ya fue cumplido, ¿verdad? Capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos. Ya llegó el día de Pentecostés. Verso 4. Y fueron llenos, todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Por eso ya el Espíritu Santo llegó sobre 120 justo, ¿verdad? Y están llenos del Espíritu Santo. Como señal de la llegada del Espíritu Santo, Dios los hizo hablar en lengua. Esa lengua no es sonido, eso es exacta idioma. Pues ahora capítulo 2, versículo, dice versículo 11, para entender mejor de ese 8 leo. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene. Romanos aquí residentes
también judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Ese no es sonido, lengua, idioma, como español, inglés, hebreo, lengua, ¿verdad? Por eso, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Y qué? Las maravillas de Dios. Ellos oyendo en su lenguaje, diferente lenguaje, en que nacieron ellos. Porque el día 20 de Pentecostés se llegan todos los judíos, ¿verdad? De diferentes naciones, diferentes países llegan para cumplir su obligación. En 3 días al año, 3 veces, tiene que ser presentado todo el judío ante el templo, ante la presencia de Dios. Entre 3 días, un día es el día Pentecostés. Por eso ellos llegaron de todo el mundo entero. Pero que ellos oyen en sus lenguas en la cual nacieron las maravillas de Dios. Mensaje. El mensaje. Muy claramente se oyen que las maravillas de Dios. ¿Cuál sería las maravillas de Dios? La venida de Cristo, ¿verdad? Y su cumplimiento de la salvación para todo el mundo. Por eso ya se empieza a predicar el evangelio por los sellados con el Espíritu Santo, con poder, con autoridad. Final, ¿verdad? Pedro explicando que ellos estaban muy confundidos, ¿verdad? ¿Por qué? De repente oyen de los hebreos que nunca salieron fuera de su país, pero hablan diferente lengua, ¿verdad? Que nunca aprendieron. Están atónitos. Por eso ellos por su manera interpreta, diciendo así, verso 13, 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, porque vosotros suponéis, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Según el profeta, según la profecía del profeta Joel, que está escrito en Joel capítulo 2, versos 28 a 32, ya había dicho esto, que iba a pasar el día 20 Pentecostés. Ya cumplido, dice Pedro. Y Pedro sigue hablando, ¿verdad? Final, por la evangelización de ese día, Pedro rescata cuántos judíos. Aquí dice 41, Hechos capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántas personas? 3,000 personas bautizadas, ¿verdad? Y se añadieron aquel día como miembro de la iglesia primitiva en Jerusalén. 3,000 judíos. Escuchando, ¿verdad? Como explica bien detalladamente Pedro, ¿verdad? Que en ellos se toca fondo de su conciencia. Mira, nosotros realmente acabamos de matar a Jesús, ¿verdad? Jesús es el Salvador, eres el Mesías, eres el Hijo de Dios. Oyendo poco de evangelización, predicación de Pedro, ¿verdad? Ellos quedaron bien impactadísimos. ¿Qué hicimos nosotros? Pues ahora viene Hechos capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Está bien acongojado, bien sufrido, ya bien, ¿verdad?
Ellos ya arrepentidos, ¿verdad? En este punto, Por eso, varones hermanos, ¿qué haremos? Somos pecadores, somos matadores, somos asesinos de Mesías. A Jesús sin culpa lo maltrataron. Él vino con gran amor a salvar a nosotros, pero nosotros lo tratamos como si fuera enemigo, lo matamos, crucificándolos. Al inocente lo tratamos como verdad, pecador, pidiendo a Poncio Pilato que lo matara. Malísimo, totalmente somos pecadores. ¿Qué haremos, varones? Con corazón bien quebrantado, ellos ya gritan, ¿verdad? Por la predicación de Pedro. Suena el poder de Dios, poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya está con sus apóstoles, con su justo, 120 justos. Cuando ellos hablen, ¿verdad? Su boca, y ellos hablan y predican. El Espíritu Santo toca fondo de corazón de conciencia de ellos y confiado de ellos. Y reconociendo como pecadores, matadores del justo, enviado de Dios. Pues ahora viene el gran gemido, ¿verdad? ¿Qué haremos? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Por eso Pedro ahí ya dirige, ¿verdad? A uno que reconoce como tal pecadores. Ya Pedro ya sigue enseñando, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ante todos los judíos, 3,000 judíos que está, ¿verdad? Bien quebrantado y gimen por su culpabilidad, por su condenación. Pedro, ¿qué dice? Arrepentíos. Arrepentíos. ¿Qué sería arrepentirse? Aquí sí brevemente dice, ¿verdad? Arrepentíos. Pero arrepentirse hay un paso muy grande. Arrepentirse. Ya dejar creer toda mentira. Siendo judíos, ¿verdad? Creían, ¿verdad? Muchas cosas. Sin que sean bautizados, sin que sean circuncidados, no seréis salvos. Así enseñaban. Tienen que dejar esa doctrina falsa para arrepentirse. Aunque en la Biblia, ¿verdad? No explica de cada detalle. Solamente en un corto palabra, arrepentíos. Pero ahí se caben muchas cosas, muchas situaciones. Porque uno creyendo en una mentira, no pueden creer en la verdad. Creyendo una doctrina falsa, no pueden creer en el evangelio verdadero. Por eso se llevan mucho paso. Hoy en día, ¿cuál es, verdad? Doctrina tan convincente para todo el mundo, para engañar a la gente. Oración de fe, para aceptar a Cristo como su Salvador. Cuando uno peca, pide perdón. ¿Dónde dice esto? En la Biblia. Ninguna parte dice. Pero así enseña, así practica. Pero sigue siendo pecador porque no llega poder, no llega no llega el Espíritu de Dios. Por eso no hay libertad, pero está sometido a ese tipo de doctrina. Y también muchos están hablando bautizo, ¿verdad? Sin que sea bautizado no puede ser salvo. Por eso bautizo en agua. La Biblia está hablando una variedad de características diferentes del bautizo. Aquí también dice, ¿verdad? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿En qué? ¿En agua? No. En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, dice. La Biblia nunca contradice. Cristo cuando enseñaba, como enseñaba, San Marcos capítulo 1, arrepentíos. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, Señor. Dice mismo Pedro, arrepentíos y cada uno, ¿verdad? Arrepentíos y bautícese cada uno personalmente de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Está hablando del Evangelio.
y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bautizarse cada uno de vosotros en el nombre del Señor significa creer en el Evangelio plenamente. No creer en otra cosa, creer en el Evangelio para llegar perdón de los pecados. ¿Por qué? La salvación, única manera por la fe, ¿verdad? Funciona para dar libertad a uno. Como dice Romanos capítulo 1, verso 16. ¿Por qué? No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. ¿A quién aplica? Al judío primeramente, también al griego. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Solamente en el nombre de Jesús, en el Evangelio de la salvación, por la fe uno puede llegar a ser salvo. ¿Ah? Por eso, Pedro ya predicando así, escuchando ellos, final, se convirtieron. Como dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. Aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. De 3,000 judíos que fueron salvos, juntamente 120 justos que fueron sellados con el Espíritu Santo el día 20 Pentecostés. ¿Cuántos son? 3,120 justos. ¿Cómo son su comportamiento? Acá dice versículo 41, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Seguían oyendo. Por eso cuando llega el Espíritu Santo en el corazón de uno, siempre tiene sed de palabra de Dios, quiere oír la palabra de Dios. Un bebé nace, muerto nace, nunca busca leche de madre. Un bebé nace vivo, sí o sí con hambre, llora y busca leche de madre. Tiene anhelo de tomar leche de madre. El bebé vivo. Pero siendo justo renacido, siempre busca la palabra. Por eso ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, compartiendo juntos, ¿verdad? Y en las oraciones. Así está formándose la primera iglesia, sí, ¿verdad? Cuando vino el Espíritu Santo, nosotros tenemos gran, pero gran gana de compartir el Evangelio. Pero siempre Dios da verdad buena base de cada justo que es su iglesia, su congregación. El mundo terrible. El diablo domina el mundo entero. El único poder que vence al mundo, Dios dio a qué? A su iglesia. Vamos a ver un poco. San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16. Sí, se viene, ¿verdad? Desde verso 13 hasta 20, por tiempo, puede acortar. Viene ya tema principal, ¿quién es Cristo? ¿Quién soy yo? Así Cristo pregunta a su discípulo, pero final, el discípulo, ¿verdad? Responde. Pedro respondió, sí, sí, Señor, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Verso 17, Señor dice, entonces le respondió Jesús, San Mateo, capítulo 16, verso 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que es Cristo, tema principal de esa conversación que era Cristo, ¿verdad? Entonces dice, sobre esta roca que es Cristo. Pedro es piedra, no es roca. ¿Ah? Pues Iglesia Católica se confunde totalmente en este punto. Sobre Pedro está fundada la iglesia. Mentira. ¿Ah? La iglesia de Cristo no está fundada sobre Pedro. Me explico, sino sobre Cristo, quien es la roca. En el año 3013, exactamente, ¿verdad? Edicto de Milano. Ahí se ve la formación de Iglesia Católica. En el año 313. ¿Quién es fundador? Constantinus, el emperador romano. Iglesia Católica no está fundada sobre esta roca que es Cristo, no. Sobre 3.500 dogmas fabricadas en Vaticano está fundada. No en basada está en la Biblia, jamás. Esta roca es Cristo. Por eso Cristo está hablando con sus 12 discípulos, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Contra la iglesia no pueden prevalecer que las puertas del el Hades. Así que la potestad de Satanás no pueden vencer contra la iglesia. La iglesia vence a Satanás, vence al mundo. Por eso la iglesia es importantísima. La iglesia como se compararía, ¿verdad? Como un barco en el mar. El mundo entero sería el mar, ¿verdad? En la barca, fuera de barca diferente. Por eso, siendo justo, renacido, sellado con el Espíritu Santo, donde se conserva su corazón, su vida, su potencia, su poder, y donde se desarrolla creciendo más y más en la iglesia de Cristo, en la barca. Señor los llama pescadores hombre, como testigo de Cristo. ¿Qué significa? Pedro, sí, Señor, sígueme. No temas, sígueme en pos de mí. Yo te haré pescador de hombre. Está hablando testigo de Cristo, pescador de hombre. Pedro con el evangelio pesca hombre. 3.000 judíos fueron pescados por Pedro. Pescador de hombre. Él pescó 3.000 judíos, rescatándolo con poder del evangelio, con poder del Espíritu Santo. Pero Pedro nunca solito trabaja. En la iglesia, con la iglesia, unido entre justo, trabaja. Eso se llama la iglesia, la congregación de Cristo. Ahí Dios trabaja por su iglesia, con su iglesia. Pedro no anda solo, Pablo no anda solo, siempre unido con la iglesia. Por la oración de iglesia uno va enviado y trabajando duro, siempre cuando viene alguna falta de poder y ánimo, ¿verdad? Escribe carta que ore, dice, ¿verdad? Por tal y otra cosa. Iglesia, ora, ¿verdad? Fluidamente ora ante el Señor para que Dios dé poder y abra puertas de evangelización en diferentes países. Cuando Pedro está en la cárcel, ya está muy limitado, ya no puede predicar. Ya la iglesia ora para que el Señor saque a Pedro fuera de cárcel. Pedro está atado, ¿verdad? En diferentes lugares. Iglesia ora para que el Señor lo saque fuera, para que siga predicando y evangelizando. Aunque Pablo, ¿verdad? Aprovecha muy bien su estadia, ¿verdad? En la cárcel, escribiendo la carta, pero cuando sale fuera siempre evangelizando. Pero la iglesia siempre está junto con ellos juntamente con la iglesia. Por eso suena la iglesia como barca. Barca, pescador, tiene que estar en la barca. En el mar nadando no puede pescar nada, está hundido. ¿Sí o no? Un pescador ya pescado en el mar, hundido en el mar, ¿cómo puede pescar? Ocupa estar en el mar, pero prevaleciendo en el mar, apartado del mal, aún estando en el mar, ¿cómo? Estando en la barca únicamente puede cumplir esa condición. En la barca, pero en el mar, pero fuera del mar, en la barca. Esa posición importante. ¿Eh? Por eso, siendo justo renacido, lleva bien con la iglesia siempre. ¿Sí?
Por eso, así ya se cumple la misión de Dios con cada uno. Señor los llamó, a cada uno Señor llamó. Sígueme, Pedro, sí Señor. Sígueme en pos de mí, yo te haré pescador de hombre, yo te haré pescador de hombre. Personalmente el Señor dio ese don de pescar, hombre, ¿verdad? Pero solo no cumple. Ocupa él su base de vida, ¿qué? La barca. Pero cuando Pedro intentó caminar solo, se hundió, ¿sí o no? Pero el Señor sacándolo, salvándolo, porque Pedro gritó, sálvame, Señor. El Señor se acercó, mirando a Pedro que está, ¿verdad? Ido en el mar. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Verdad? Cabeza de Pedro encontrando pie de Cristo. Cristo está arriba, Pedro está hundido. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y el Señor extendiendo la mano, ¿verdad? Tomando su mano saca. Pedro ya está tomado en la mano de Cristo. Pedro camina tomado en la mano de Cristo. Pero Cristo nos lleva directo a otro lado. Nos lleva en la barca. ¿Sí o no? Por eso Cristo subió en la barca juntamente con Pedro, enseñando a Pedro, tú eres pescador de hombre, ¿eh? Pero no solito tú puedes pescar. En la barca de pesca. Aquí, siéntate. A la par de Andrés, frente de Juan, siéntese ahí. Ahí está su ubicación. ¿Sí o no? Así Dios cumple su plan con Pedro en la iglesia de Cristo. Por eso pescador tiene que estar en la barca de pesca. Pesca. No solo uno hace, sino juntamente con la iglesia hace. Por eso la barca tiene que ser bien conservada, bien cuidada. Barca con hueco ya no sirve. Barca, debajo de barca. Se hizo un hueco, se hunde, ¿sí o no? El agua del mar se mete dentro de la barca. Al final, la barca de pesca se hunde en el mar. ¿Qué pasa? Nivel de agua del mar, nivel de barca igualito. No sirve nada. Esa barca no más barca, sino él es igual el mal. ¿Sí o no? Cosa del mundo domina en iglesia. Corrupción del mundo domina en la iglesia. Maldad del mundo domina en la iglesia. Tendencia de, ¿verdad? De uno domina en la iglesia. Ideología del mundo domina en la iglesia. Esa iglesia no es más iglesia, es el mundo, parte del mundo. No sirve nada. Cristo es capitán, ¿verdad? El capitán de la barca, él cuida su iglesia. Para cuidar bien, para que no se haga ningún hueco. Por eso dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay total cada enseñanza y exhortación y guía y la manifestación del Espíritu Santo para no permitir jamás que la iglesia se hunda en el mundo. Por eso el Señor está hablando, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 2, verso 1, hablando a la iglesia en Éfeso, ¿qué dice? Arrepiéntete, dice, ¿verdad? Y toma primera obra de primer amor. Si no te arrepientes, yo mudaré, dice, candelero, ¿no? ¿Verdad? Para otro lado, dice. Así que no voy a usar más a vosotros. Voy a elegir, voy a salvar otro, voy a utilizar otra iglesia, otra congregación, no más contigo. Con vosotros ya no voy a trabajar más, porque está corrompido. Se convierte en el mundo. Barca con hueco. Una exhortación horrible. El Señor dice, yo voy a mudar, dice, mi candelero, si no te arrepientes. Por eso, para que nosotros seamos utilizados para la gloria de Dios, para el gran propósito y misión de Dios, tenemos que cuidar muy bien nuestra vida cotidiana también. Por eso, cada justo en la barca, unido. Así estamos prevaleciendo contra el mundo y pescamos. Ahí Espíritu Santo fluidamente, plenamente trabaja para rescatar a muchas almas. ¿Me explico? Por eso, aquí en el libro de, aquí como dice, ¿verdad? San Mateo 16, está diciendo,
Verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca y sobre esta roca Cristo edificaré mi iglesia, las puertas del Hades. Así que potencia del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así que para cada uno, su vida con su eternidad aquí en la tierra se determina todo. Esa autoridad con llave del reino de Dios en la iglesia trabaja. Todo lo que atare será atado. A todo lo que desatare serán desatados. ¿Dónde está esa autoridad? En la iglesia con Cristo, con el Espíritu Santo de Cristo, la iglesia tiene esa llave del reino de los cielos. Si las usa para abrir corazón de uno, para dar libertad, conoceréis la verdad os hará libre. ¿Me explico? Siendo libre, aquí ya está confirmado, sellado con el Espíritu Santo, está listo para el reino de Dios. Uno rechaza, o aún siendo justo, no predica el evangelio, uno que está cerca, no oye el evangelio, no conoce, al final no creen. Nacen bajo maldición, termina con maldición. Esa autoridad en nosotros, en la iglesia de Cristo. Por eso, siendo justo, primero, ¿verdad? Testigo, y luego arraigado en la iglesia, sobre edificado, ¿verdad? En la iglesia. Puede continuar con su función. Mientras nosotros, viviendo en la tierra, ¿verdad? Sí o sí, vamos a pasar aflicciones, dificultades, persecuciones, muchas situaciones negativas también. Porque el diablo sabe cuál es su enemigo, cuál es su esclavo. El diablo sabe muy bien. De repente, ¿verdad? Ustedes cuando eran pecadores estaban con mucha prosperidad, ¿sí o no? Todo bien, muy bien, todo pasaba bien. Pero de repente siendo renacido justo, contento. Pero de repente viene mucha persecución y dificultad, ¿sí o no? Se encuentra. Nunca me había pasado esa cosa, pero ahora paso, aún siendo justo yo. Sí, como que es usted justo renacido, pueden pasar. Dios este siglo, diablo ya sabe que usted no pertenece más a él. Toma a ustedes como sus enemigos. Por eso pueden suceder cualquier cantidad de dificultad, prueba. Pero Dios nos garantiza de que si uno vence, uno puede llevar guerra contra Satanás, contra todas las situaciones, siempre pueden vencer y vencer y vencer. Cuando uno justo, ¿por qué pierde? Cuando se escapa. Cuando se escapa, se pierde. Pero uno frente a frente lleva guerra contra Satanás, siempre vence. 100% vence. La victoria está prometida por Dios, pero la comunidad no está prometida en Dios. ¿Me explico? Si uno justo por fe lleva guerra, siempre victoria pueden experimentar. Pero se escapa, pierde. Toda armadura que está mencionando, Hechos capítulo 8, ¿verdad? Desde cabeza hasta planta de pie, puro frente total, pero detrás no hay armadura. No está preparado cristiano para escaparse, para retrocederse, sino para avanzar, avanzar y avanzar. Ahí está protegido de una manera perfecta, garantizado de que tiene la victoria. Siempre victoria uno lleva siendo justo renas. Pero antes de victoria siempre que guerra. Siempre guerra, inevitablemente tenemos que tomar. ¿Sí? Por eso en este año 2024, que está regalado por Dios, juntamente con la iglesia, cumpliremos nuestro deber. Testigo de Cristo. Como testigo de Cristo, pescador de hombre pescaremos mucho. Pero vendrán muchas situaciones, pero sencillamente venceremos. Si no, escaparemos, ¿verdad? No escaparemos. No retrocediéramos, ¿verdad? Siempre nosotros
venceremos sobre cada situación, tomaremos hermoso testimonio. ¿Por qué no tiene testimonio? ¿Quién quiere contar su testimonio? Está así. ¿Por qué sin testimonio? Mas el justo por la fe vivirá, dice, por la fe. Uno que vive por fe tiene testimonio. Uno no vive por la fe, sino igual que el mundo, parecido al mundo vive, no hay testimonio. ¿Qué es el testimonio? Testimonio de la manifestación de Dios. Señor dice, San Juan 14, el que me ama guarda mis mandamientos. Yo no. El que me ama guarda mis mandamientos. Pues el que ama al Señor guarda sus mandamientos, obedece. Pues cuando uno obedece, ¿qué ve? Al que me hace, ¿verdad? Mandamiento, al que obedece, ¿verdad? A mis mandamientos, yo manifestaré, Señor dice, manifestaré a Él. ¿A quién el Señor manifiesta? Al que obedece a sus mandamientos, a su palabra, a su orden. Aunque se ve difícil, pero por fe uno mueve. Por fe uno avanza. Por fe uno se mete en el campo de batalla y lleva guerra constantemente. Aún está limitado por su propia fuerza, pero mirando al Señor uno brinca. Ahí el Espíritu de Dios manifiesta, según su promesa, ¿verdad? Por eso, y lo que conmueve nuestro corazón y nuestra mente y nuestra vida no es otro, sino la palabra de Dios que manifiesta constantemente su voluntad. Según la voluntad de Dios, con tal que sea la voluntad de Dios, no importaría la situación. Si Dios quiere que hagamos, ya hacemos. No mirando la situación, sino por fe viviendo. Más allá veremos cómo Dios nos ha respondido y manifestado por su manera tan poderosa. En este año 2024, espero que veamos, ¿verdad?, la manifestación de Dios grandemente, abundantemente en toda parte de nuestra vida. Amén. Sí, por eso siempre como testigo de Cristo, permanecido en la iglesia, en barca, pescador de hombre en la barca, en el mar, pesca. ¿Yo no? Cuando viene aflicciones, uno nunca se escapa, sino confronta, frente a frente, cara a cara, ¿verdad? Contra Satanás usted pueden llevar. Siempre más allá espera a Dios con victoria. ¿Sí? Siempre cuando se ve algo, ¿verdad?, tan difícil, limitado, no vea, sino por la fe, vea. Y vivamos por la fe. Más allá veremos cómo nuestro Dios, ¿verdad?, nos espera con su poder, con su respuesta. Amén. Sí, hoy hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar.